Estamos en el libro de Job una vez más para poder ver lo que el libro consecutivamente nos ha venido mostrando. El hilo conductor del libro nos quiere llevar a los propósitos del Redentor que vive. Recordemos que con el planteamiento de Bildad Suita se inicia el segundo diálogo. Job habló, contestó Elifaz, volvió y habló Job y ahora contesta Bildad. Es decir que al hablar Bildad, Job responde porque este es el segundo ciclo, un ciclo entre lo que Job dice y Elifaz responde, un ciclo entre lo que Job dice y ahora Bildad, y un ciclo entre lo que Job dice versus lo que va a responder más adelante Zofar. A manera de introducción, mis hermanos, se cuenta de una fábula popular en el norte de Canadá. Se trata de una manada de puercoespines que se apiñaron para mantenerse tibios. Mientras los vientos invernales soplaban con fuerza, ellos estaban ahí apiñados. Pero debido a que sus espinas eran agudas, cuanto más se acercaban entre sí para calentarse, más se pinchaban. Y finalmente resuelven separarse. Y en esa separación entonces esos vientos fríos allá al norte de Canadá, entonces obligaba otra vez a juntarse, obligaba otra vez a acercarse, pero una vez más las agudas espinas les jugaba una mala pasada. Esta danza de los puercoespines se refleja en lo que el libro de Job ha querido construir. Es notable que ahora los amigos de Job se acercan para hablarle desde un aspecto teológico, pero son como los puercoespines, quieren punzarlo, porque quieren dar una explicación desde su concepción teológica, desde su raciocinio piadoso y tratar de dar una explicación a Job, pero terminan punzándolo. En el capítulo 8 de Job encontramos a un hombre llamado Bildad Suita. ¿Quién es este hombre? Quien dice en el versículo 2, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. La Biblia nos habla en el libro de Génesis, en el capítulo 25, versículo 2, de Bildad. Por eso hemos dicho que el libro de Job es un libro que se escribe en la época patriarcal. Y probablemente representó la sabiduría de la zona este de Arabia. Era un tradicionalista, era un teólogo ortodoxo en el extremo, pero en la parte de hoy nos va a hablar del naturalismo filosófico. Así que la argumentación que nos presenta Elifaz es a partir también de esa construcción que él hace y de esa construcción que quiere dar a entender como forma explicativa al sufrimiento de Job. Este capítulo 8 nos muestra ampliamente la justicia de Dios. Este capítulo 8 nos presenta al juez vivo, al Dios vivo y verdadero como un juez justo. Por eso hemos titulado el sermón en la tarde de hoy, La justicia del hombre, que es de lo que se va a encargar de presentar Elifaz frente a la justicia de Dios. La justicia del hombre frente a la justicia de Dios. Si miramos el el capítulo 8, versículo 3, vamos a encontrar dos preguntas con dos vocablos muy importantes que ustedes los tengan en mente, porque estos dos vocablos o estas dos palabras son relevantes tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dice el versículo 3, ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? ¿De qué nos está hablando entonces Job? El libro como tal. La respuesta de Bildad reacciona de manera fuerte
contra la sugerencia de Job. Ahora se nos presenta que a un hombre llamado Bildad que tiene en mente dos conceptos que van intrínsecamente ligados. El primero de ellos es el concepto de derecho. Y dice el texto, ¿acaso Dios torcerá el derecho? Y la pregunta que debemos hacernos en la tarde de hoy es, ¿qué entendemos por derecho? Bien, el derecho se define como la forma objetiva de regular la conducta humana. Ahora, desde el concepto de la teonomía divina, es decir, lo que tiene que ver con las leyes de Dios, sabemos cuál es el dictamen de Dios frente a la conducta del ser humano. Sabemos por medio de la ley del Señor qué es lo que dice acerca del ser humano. ¿Y qué dice la determinación a la luz de toda la revelación en cuanto a lo que la ley dice de nosotros? Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Así que la ley da una sentencia objetiva, da una sentencia contundente y da una sentencia absoluta. Porque lo que dice la ley moral de Dios es que todos somos pecadores. Eso se dice desde la teonomía divina, es decir, lo referente a las leyes de Dios. Las leyes de Dios señalan entonces que el hombre es culpable. Eso lo encontramos allí en Génesis capítulo 3. El segundo concepto que asocia Bildad en su respuesta interrogativa a Job es el concepto de la justicia. Ahora, desde el pensamiento de Bildad, la justicia se asocia a un concepto de fidelidad, a un concepto de lealtad y a un concepto de total cumplimiento de la norma en relación a Dios. Es decir, que un hombre es justo según Elifaz conforme a Bildad, si vive fielmente a Dios. Entonces Bildad está diciendo, eres un hombre justo. Bildad nos dice que si eres un hombre leal, entonces eres un hombre justo. Y Bildad nos dice que si cumplimos las normas de Dios, entonces eso nos hace justos. Pero si usted balancea la teología de Bildad a la luz de todo el Evangelio, pues ni somos fieles, ni somos leales, ni somos enteramente justos. O sea, siempre nos vamos a ver en déficit frente a lo que Dios dice de nosotros. Y es muy importante que ustedes y yo lo tengamos en cuenta. Es decir, que frente a lo que Dios dice, frente a lo que Dios nos muestra en su palabra, siempre van a haber faltantes en nuestra vida en cuanto a nuestra relación con Dios. Así que los conceptos claves de derecho y justicia en la teología de Bildad, claro que son consistentes, claro que están bien, pero nos refiere a nosotros algo más allá, porque como dije antes, a la luz de todas las Escrituras, el hombre siempre está en déficit frente a Dios. Antiguamente las palabras de derecho y justicia tenían un sentido causativo. El justo salía bien ante el tribunal y el justo si vivía bien, entonces salía avante en un tribunal. Pero si un injusto vivía mal, sufría las consecuencias. Y ese es el concepto primario de derecho. Así que Bildad le está diciendo a Job, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? Algo así, ¿cómo te puedes portar como un necio? ¿Cómo puedes hablar de necedad? ¿Hasta cuándo hablarás de estas cosas? Y cómo tus palabras son como el viento impetuoso. ¿Cómo? Versículo 3, ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Entre líneas, ¿qué está diciendo Bildad? Job, hay algo en tu vida que no está bien. Job, hay algo en tu vida que no cuadra, hay algo que viene mal en tu vida.
Y esa es la causa de lo que te está pasando. Es un argumento similar al que presentó Elifaz. Así que la resolución de Bildad es muy directa. Dios no tuerce el derecho. Es decir, que el carácter de Dios se conserva en el principio objetivo que describe a la persona humana. Ahora, ¿qué sabe Dios de la conducta humana? Lo sabe todo, a Él no lo podemos engañar. Desde la caída del hombre, la Biblia nos dice que los pensamientos del hombre son de continuamente el mal, que la conducta humana es profundamente mala, que la conducta humana es perversa, que nuestro corazón es hediondo delante de Dios. Entonces la paga de nuestra conducta, según la ley de Dios, es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Ahora, ¿dónde está el problema de la aplicación que Bildad le hace a Job? ¿Cuál sería el problema? El problema está en que Job era un hombre ¿cómo? Recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Delante de Dios era un hombre íntegro. Era un hombre justo, vivía bien delante de Dios. O sea, no hay manera de escarbar y hurgar y encontrar pecado alguno en Job. Claro, Dios no va a torcer el derecho, Dios no va a torcer su justicia. Es más, su justicia habla de su carácter, su ley habla de su carácter. Y al igual que su carácter es inmutable, también lo es su ley no cambia, su ley no muda, su ley permanece para siempre, su ley es constante, no cambia conforme al tiempo, es una ley que permanece para siempre. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Así que la teología de Bildad es correcta, pero su aplicación es equívoca y en eso es lo que está fallando Bildad. El versículo 4 entonces, de alguna manera aquí, Bildad se descalabra. ¿Por qué? Porque ¿qué le dice? Si tus hijos pecaron contra él, es decir, contra Dios, él los echó en el lugar de su pecado. Está hablando de un concepto causal y un concepto de consecuencia. Si tus hijos pecaron contra Dios, pues Dios los echó en el lugar de su pecado. Seguramente tus hijos pecaron contra Dios, Job, y por eso vino el castigo, por eso vino la muerte. Eso dice la versión Dios habla hoy. Ahora, Job y sus hijos habían recibido una retribución por el pecado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué no? Miremos el capítulo 1, versículos 4 y 5. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía conforme al número de todos ellos, porque Job decía, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Así que, mis amados hermanos, no podemos aseverar que los hijos de Job eran pecadores. No podemos decir que los hijos de Job fueran perversos. Así que una vez más, la presuposición de Bildad no es correcta. Sus hijos acostumbraban a turnarse para celebrar banquetes con sus respectivas casas, invitaban a sus 3 hermanas, y obviamente comían, hacían su bebida, su comida, estaban allí juntos, terminaban el banquete. ¿Y qué hacía su padre? Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Ahora, esa es una aplicación para nosotros como padres. ¿Cómo nosotros nos aseguramos de que nuestros hijos viven para Dios?
¿Escucharon eso, padres? ¿Cómo nosotros como papás nos aseguramos de que nuestros hijos evidentemente están viviendo para Dios? Esa es una demanda del Evangelio que nos dice el libro de Job de manera aplicativa. ¿Cuándo aplicará entonces este presupuesto de Bildad? Bueno, debo decir que para el día del juicio, esta teología de Job sí aplicará. Porque todo aquel que esté sin arrepentimiento, todo aquel que esté sin Cristo, todo aquel que esté lejos de Cristo, entonces sufrirá las consecuencias de su pecado, porque tarde o temprano el Dios vivo y verdadero llamará al hombre y le presentará su justicia. Es decir, que la teología de Bildad sí aplica para un día venidero. La teología de Bildad sí aplica para el día en que Dios, por su evangelio, juzgue a todos los pecadores. La teología de Bildad aplicará para el día en que Dios, por medio del evangelio, entonces revele los secretos del corazón de todos los hombres. Y eso tiene que movernos a predicar el evangelio, esto tiene que movernos a anunciar el evangelio, porque en Dios no se valen los casi. Aquí no se puede jugar a que casi somos cristianos o casi somos creyentes. No se vale eso. ¿Somos creyentes o no somos creyentes? Y un día Dios llamará a toda la humanidad. Todos se presentarán delante de Él, dice Mateo 25, y todos compareceremos delante del tribunal de Dios. Y los que creyeron a su nombre se les dirá: venid aquí, benditos de mi Padre. Los que no creyeron entonces serán enviados al mismo infierno. Eso dice Mateo capítulo 25. Bildad en el versículo 5 entonces le hace una propuesta piadosa, le hace una propuesta interesante, y dentro de esa propuesta se encuentra una profecía. Bildad le hace a Job entonces una propuesta de carácter piadoso, y hemos de observar esos insumos desde el versículo 5. ¿Qué le dice? Mira, Job, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Primer error: pretender que el cielo lo voy a ganar con mi comportamiento. ¿Cuántos piensan así? Yo he pensado así. Me ha pasado muchas veces, hermanos, que ante una adversidad y ante una dificultad, lo que hago es decir: Señor, perdona mis pecados y ayúdame. ¿Por qué? Porque siempre estamos mirando que la vida cristiana es mirándonos a nosotros. Y no es así. Porque nuestras justicias, ¿cómo son? ¿Cómo son nuestras buenas obras, nuestras acciones delante de un Dios que sí es justo? Son trapos de inmundicia. Es decir, que delante de Dios nuestras obras son trapos de inmundicia. No sé si todos tienen claro ese concepto, ¿verdad? El trapo de la inmundicia era el trapo que las mujeres se ponían en aquella época cuando venía su periodo menstrual. Eso es el trapo de la inmundicia. Así son sus obras y mis obras delante de Dios. Ahora, ¿qué le dice Bildad a Job? Si tú de mañana buscas a Dios y ruegas al Todopoderoso, si eres limpio y recto, ciertamente se despertará por ti. Primero, ¿Job buscaba a Dios de mañana? Sí. O sea, no había que hacerle tal recomendación, porque Job buscaba a Dios ¿cómo? De mañana. Son 10 hijos, 10 sacrificios. Tocaba tener harto ganado, ¿verdad? Ahora, ¿Job rogaba al Todopoderoso? Implícitamente la Biblia nos dice que sí. ¿Era Job limpio? Sí. ¿Era Job recto? Sí. Ahora, lo curioso es que Bildad dice que Dios se despertará por Job. ¿Acaso Dios está dormido?
¿Acaso Dios duerme frente a nuestras necesidades? ¿Acaso Dios duerme frente a nuestros conflictos? ¿Acaso Dios se desentiende de nuestra realidad como hijos? ¿O qué nos dijo el sermón pasado? Que el hecho de que Dios guarde silencio no significa que Dios no haga presencia. Él es omnipresente. Y la Biblia nos dice, no se dormirá el que guarda a Israel. O sea, Dios no duerme. Como aquel Dios al cual clamaban los israelitas al norte, los profetas de Baal, al cual Elías se burla y le dice, ¿habrá que despertarlo? ¿Será que está dormido? No, el Dios vivo y verdadero no duerme, el Dios vivo y verdadero permanece para siempre. Así que, una vez más, el consejo que Bildad quiere dar a Job tiene algo que no está cuadrando. ¿Cuántas veces hemos dado ese concepto? ¿Cuántas veces hemos dado esos presupuestos y sobre eso fundamos un consejo a alguien que está atravesando un momento difícil? ¿Qué le decimos? Entonces, Yasmín está enferma, hermana, busque a Dios. La hermana Claudia entonces está sin trabajo, entonces, hermana, busque a Dios. Freddy está pasando un momento crítico en su hogar, hermano, busque a Dios. La pregunta es, ¿para qué lo buscamos? ¿Qué respuesta es la que queremos encontrar en Dios? Si al final del libro vamos a encontrar que todo lo obra Dios. Capítulo 42, versos 9 y 10 dice que todo esto lo envió Dios. Es decir, que Dios entonces nos está dando la directriz del libro de Job, y es que nuestra vida conozca a Dios. Esa es una gran conclusión en este capítulo 8. Conoce a Dios, porque si no lo conoce, tu vida se llenará de frustración. Si no conoces a Dios, tu vida se llenará de interrogantes y no sabrás para dónde ir en la vida. ¿Por qué? Porque las cosas en Dios no están plenamente definidas. Claro, hay que rogar a Dios. Claro, hermanos, hay que orar todos los días. Los invitamos a las 6 de la mañana a buscar a Dios, a rogar al Todopoderoso. Hay que ser limpio y recto, hay que ser santos. Claro que sí, Bildad, estamos de acuerdo contigo. Pero eso no significa que Dios esté dormido. Ahora dice, y hará próspera la morada de tu justicia. En ese cajón teológico de Bildad, en esa posición teológica de Bildad, claro, ellos creían que si yo cumplía estas cosas, yo iba a ser bendecido. Si yo cumplía con esto que Job me propone, Bildad me propone, entonces yo iba a ser bendecido. Pero ¿qué nos dice todo el panorama del Evangelio? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Ahora, ¿qué profecía hay implícita ahí? Para Job, ¿cómo aplica ahí? Dice, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Job capítulo 42, versículos 10 al 16 dice, después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Con todos sus hermanos y hermanas y todos los que antes lo habían conocido, fueron a su casa y celebraron con él un banquete, lo animaron, lo consolaron por sus calamidades que el Señor le había enviado. Y cada uno de ellos le dio una moneda de plata y un anillo de oro. Pero esa es una profecía ¿para quién? Para Job. ¿Y cómo poder aplicar esto para nosotros? Hermanos, los justos siempre están sostenidos por Dios. Y si sopesamos nuestra crisis, nuestra dificultad a la luz de lo que Job nos está diciendo como libro, entonces debo entender que los creyentes en Cristo tienen un banquete mayor cuando Él sea quien sirva. De hecho, hace 8 días vivimos la cena del Señor.
Hace 8 días dijimos que el sufrimiento tiene una fecha de vencimiento. Eso no será para siempre. Así que, mis hermanos, a nosotros como justos, aunque no tengamos mayores riquezas para vivir ostentosamente, lo que la Biblia sí nos dice, que cuando nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo retorne de los cielos, entonces toda lágrima de nuestros ojos será enjugada, todo sufrimiento desaparecerá, y entonces tendremos con nuestro bendito y glorioso Rey un banquete celestial. Las cosas viejas han pasado, ahora en la eternidad reinaremos eternamente con Él. Y de eso se trata el arrepentimiento. De eso se trata el Evangelio, porque al fin y al cabo las cosas de este mundo son temporales. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y la voluntad de Dios es que ustedes y yo sigamos creyendo a Cristo, el Redentor que vive, fielmente, porque hay un postrer estado mucho mejor, hay un futuro mucho mejor. Para los creyentes habrá un estado mucho mejor, y será el estado final con Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 22. ¿Qué sucede cuando los pecadores se arrepienten? ¿Qué pasa cuando decimos, oh, tan torpe era yo, que es el final del libro? Cosas maravillosas para mí no las entendía, era muy torpe. En estos días tuve que decir, oh Dios, perdonen mis torpezas. ¿A qué les recuerda la plata, la fiesta, el anillo? ¿A qué les recuerda? Yo diría que la parábola del Padre amoroso, el Padre que abraza ¿a quién? A nosotros los pecadores. ¿Y nos hace qué? Fiesta. Ahí está la muerte de un becerro. Coman, disfrútenlo. Porque en esencia el Evangelio se trata de eso. Si pensamos en eso, entonces ¿cómo vemos el sufrimiento? ¿Cómo vemos la dificultad? ¿Cómo vemos lo adverso? ¿Cómo lo vemos? Porque estas leves y momentáneas tribulaciones, ¿qué producen en nosotros? Un cada vez y más excelente peso de gloria. Considerando no las cosas temporales, sino considerando las que son eternas. Eso es lo importante. Vayamos a nuestro segundo punto. Mi primer punto era una mirada al Dios justo. Ahora mi segundo punto es una mirada a la sabiduría del pasado. Una mirada a la sabiduría del pasado. Versículo 8 del capítulo 8. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y dispone para inquirir a los padres de ellas. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos? ¿Te hablarán y de su corazón sacarán palabras? Ahora Bildad lo que quiso en el primer encabezado fue que él pudiera mirar al Dios justo. Job mira arriba. Ahora, desde el versículo 8 hasta el versículo 19, le va a decir, Job va a mirar dos cosas. Va a mirar a su alrededor y va a mirar a la naturaleza. En primera instancia va a indicarle en el versículo 8. Dice así, ¿por qué pregunta ahora a las generaciones pasadas y dispone para inquirir a los padres de ellas? Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como una sombra. Job, hay que echarle una mirada al pasado. La propuesta inicial de Job, de Bildad a Job, es que pudiera reparar en lo de atrás y que pudiera mirar las experiencias de los demás. Acá Bildad se presenta como un teólogo tradicionalista que invita a Job a que indague en su tiempo pasado y que pueda
prestar atención a la experiencia de esos antepasados. Así que la indicación de Bildad se basa en la observación del tiempo pasado. Y la pregunta formulada a Job es, ¿no te enseñarán ellos? Es decir, mira los antepasados, obsérvalos, ¿acaso ellos no te enseñarán? Ahora, ¿cuál es la experiencia de Job? La tradición es de valor y hay muchos que se basan en la experiencia y viven trazando sus vidas, pero ¿a partir de quién? Del pasado. Es más, se llega a pronunciar una frase que dice, todo tiempo pasado, ¿cómo fue? Mejor. Es algo de lo que Bildad está presentando. Entonces, Bildad está diciendo, la tradición es de valor. Y aquellos que no tienen un pasado, no tienen historia, pues no pueden hablar de ella. No tendrán futuro. Vivirán únicamente para el presente. Pero Job, tú sí tienes un pasado y debes revisar en él. Revisar a quienes pueden enseñarte a través de sus experiencias. Sin embargo, en la experiencia del sufrimiento, ¿qué experiencia de atrás puede ser válida? Pretender que mi experiencia le ayude a su experiencia, ¿es válido del todo? Y perfecto, sí hay una experiencia que nos puede ayudar, y muchísimo. Y es la experiencia del sufrimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios. De esa experiencia sí hay que echar mano, porque es la que nos sacará finalmente en victoria. Mas la propuesta de Bildad para Job es, Job, repara sobre el pasado. Y le presenta dos ilustraciones que tienen un propósito. Versículo 11. ¿Crece el junco sin lodo? ¿Qué era el junco? Era el árbol que crecía a las riberas de los ríos, especialmente del Nilo, y de allí se sacaba el papiro. ¿Crece el prado sin agua? Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo será primero que toda la hierba. ¿Pueden crecer las altas cañas del papiro donde no hay pantanos? Es una pregunta, dice, ¿puede acaso una caña crecer donde no hay barro? Naturalistamente, pues no. ¿Pueden crecer en abundancia las hierbas del pantano donde no hay agua? Pues no. Pero Bildad dice, cuando están floreciendo y aún no están listas para ser cortadas, entonces comienzan a marchitarse. ¿De qué nos habla? Que la causa para que crezcan los juncos es que haya lodo, la causa para que se dé el crecimiento de las hierbas es que haya agua, pero que en el límite de cuando haya que cegarlas no se requiere, porque antes de que eso suceda, las mismas cañas o los mismos juncos, las mismas hierbas se marchitan. ¿De qué ilustración me está hablando Bildad? Me está hablando de que no necesariamente al límite de la vida es cuando se viene a sufrir. Algo así que como que los achaques vienen cuando ya estamos viejitos. Sobre todo tú. No, hermanos. Cualquier momento de la vida se puede sufrir. La vida, el sufrimiento no tiene edad. Y esa es una verdad que nos presenta el libro de Job. Puede sufrir un joven, puede sufrir una persona mayor, una persona anciana. Todos están expuestos al sufrimiento, porque desde el primer día dijimos que en este mundo, tanto los ricos como los pobres, todos sufren. A un rico lo visita la muerte y llora, y a un pobre también lo visita la muerte, e igualmente los dos lloran. ¿De qué ilustración se trata entonces de lo que nos habla Bildad? Él va a usar la ilustración para decirnos que los malvados son comparados con la sabiduría egipcia, y que esos malvados se comparan como el papiro, una planta que crece
un árbol del cual se saca ese pliego para escribir, y de esta manera entonces se presenta la vida de un impío. Y Job lo que está diciendo es que ese que se compara con estos elementos de la sabiduría egipcia no requieren llegar al final de sus vidas para sufrir. ¿Cuántos años tenía Job? No lo sabemos. Lo que Bildad le trata de decir a Job es: Job, pues tú no es que estés tan viejo, pero el sufrimiento te está visitando y debe haber una causa. O sea, implícitamente Bildad le está indicando a Job que tiene algún problema en su corazón de impiedad. Y por eso le presenta esta ilustración. Dice el versículo 13: tales son los caminos de todos los que se olvidan de Dios. Y presenta al impío y su esperanza en las siguientes consideraciones. Dice: así son todos aquellos que se olvidan de Dios. Y esa es una pregunta del Evangelio para nosotros. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan todos los días de su vida de Dios, siendo honestos? Mire, hermanos, hay días que nosotros no nos acordamos ni de Dios, ni de su palabra, ni la oración, y esa es una realidad mía. Espero que también sea suya. Nosotros vivimos más para nosotros que para Dios, mas Dios no ha pagado conforme a nuestro olvido. Tales son los caminos de los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. Porque su esperanza será cortada, y su confianza es tela de araña. Se apoyará en él su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. ¿Qué esperanza, según Bildad, tiene el impío? Ninguna, ¿verdad? Ahora, los creyentes, ¿qué esperanza tienen? Primero, su esperanza es Dios. Segundo, si edifican sobre la roca, entonces van a ¿qué? A salir avante frente a la adversidad. Pero recuerde que el texto de Mateo 7:21 dice que a los sabios, por ser sabios, deben escuchar las palabras de Dios, y si escuchan las palabras de Dios, serán comparados con hombres y mujeres que edifican su casa sobre la roca. Esta segunda ilustración que nos presenta Bildad para tratar de explicar lo que Job está viviendo, nos muestra que la confianza del malvado, la confianza del impío, sería tanto como si una tela de araña pudiera contrarrestar la caída de una piedra. Así es la esperanza de los malvados. La pregunta es: ¿tendrá esperanza el malvado? No. Esta ilustración la toma Jonathan Edwards en su sermón Pecadores en las manos de un Dios airado. Dice que los malvados, tarde que temprano, los consumirá la ira de Dios y no podrán hacer frente a ella, haciendo la comparación como si una tela de araña frenara la caída de una piedra. Es decir, no hay forma alguna de frenar la ira de Dios. Por eso dice: la esperanza de los impíos, de los malvados, ¿cuál es? Ponga en mente a su familia, a los suyos, a los seres vivos que usted tiene a su lado. Piense por un momento en ellos. Mira, hermanos, y yo pensaba esta mañana sentado leyendo acá esto y decía: Dios mío, qué terrible es para un pecador ir al infierno. Eso es terrible.
Pero yo no sé si usted es consciente de ello. Yo no sé si usted también sea realmente salvo o salva. Eso no lo sé yo. Porque solo aquel que sabe y conoce de la salvación de su alma, entonces también sabe de cuán terrible es el sufrimiento para aquel que está sin Cristo. ¿Por qué entonces no predicar? ¿Por qué no enseñar el Evangelio? ¿Por qué nos llenamos de miedo? Hermanos, es un gran desafío. Tenemos el Evangelio. El Evangelio, hermanos, es poder de Dios para salvación y vida eterna. No hay esperanza para el impío, por más bueno y por más justo que se crea. No hay esperanza para él, a menos que crea a la justicia divina. ¿Y quién es la justicia de Dios según la carta de los Romanos? Cristo, nuestro Señor. Él es la justicia, que es válida y la única que es suficiente delante del Dios Santo. Versículo 16. A manera de un árbol está verde delante del sol y sus renuevos salen sobre el huerto. Se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente y enlazándose hasta un lugar pedregoso. Si le arrancaren de su lugar, éste le negará. Entonces diciendo, nunca te vi, ciertamente este será el gozo de su camino y del polvo mismo nacerán otros. Tales son los caminos de todos los que se olvidan de Dios. Claro, esta postura teológica de verdad es correcta, pero no aplica para Job, porque Job todos los días que hacía frente a Dios estaba bien. Bueno, bien según lo que nos dice la palabra del Señor. El naturalismo filosófico entonces propone la causa y efecto, pero no es así con nosotros, por lo que dice el Salmo 103, de que Dios no paga conforme a nuestra maldad, Dios no paga conforme a nuestra iniquidad. Esta ilustración del versículo 16 al versículo 18 va a indicar que el impío, por más floreciente que esté, será arrancado. Y por más próspero que según este mundo esté, será juzgado por Dios. Y no importa cuántas veces niegue a Dios, no importa cuánto blasfeme de Dios, no importa cuánto denigre de Dios, por más dinero que tenga, un día será llevado al polvo. Porque esa es la promesa para el que no cree en Cristo Jesús. Repito, por muy buena salud que tenga, por muy buena estabilidad que tenga, por muy buena posición que tenga, por todos los bienes y riquezas de este mundo que tenga, si es un impío, finalmente será llevado al polvo de la tierra. Es lo que dice el versículo 16 en adelante. Así será el impío. Por eso hemos visto que la justicia del hombre frente a la justicia de Dios, ¿cómo es? ¿De qué sirve, hermanos, confiar en lo que es efímero y es pasajero? ¿De qué sirve si al final habrá algo mejor, que hoy mismo lo podemos comenzar a disfrutar, y es Cristo Jesús? Ahora, no estamos haciendo votos de pobreza en ninguna manera, pero lo que sí estamos diciendo es que la Biblia nos dice que hay que aprender a vivir con lo justo. Así que teniendo sustento y abrigo, estén contentos con ello. Y si Dios le da oportunidad de bienes y riquezas, amén. No estamos en contra de ello, tenlas, claro que sí. Pero sin que pierdas de vista, sin que pierdas de tu mirada lo más importante, que es el Evangelio y es la gracia del Señor. La propuesta de Bildad en este segundo punto es, Job mira el pasado y mira la realidad de los impíos. ¿Y qué tenía que decir Job al respecto?
yo soy justo. Y yo no vivo como ellos, yo vivo para Dios. Entonces, no hay explicación aquí. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. Hemos visto una mirada al carácter justo de Dios. Hemos visto una mirada a la sabiduría del pasado. Y ahora echémosle una mirada a la integridad. Versículo 19. Ciertamente este será el gozo de su camino, y del polvo mismo nacerán otros. He aquí Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y la habitación de los impíos perecerán. ¿Cuántos han visto el Evangelio en este texto? ¿Sí lo están viendo, hermanos? Hay dos contrastes. Por favor, mire su Biblia. Mírela atentamente. En esto está Bildad bien. Ciertamente este será el gozo de su camino, le dice a Job. Y del polvo mismo nacerán otros. ¿A qué le suena esa expresión, hermanos lectores de la Biblia? La Biblia es maravillosa, hermanos. Apasionante. Y del polvo mismo nacerán otros. ¿Quiénes son los que nacen del polvo de la tierra? ¿De dónde fue tomado el hombre? ¿Y a dónde debe volver? Al polvo de la tierra, ¿verdad? Por eso se usa esto acá. Dice, van a venir personas. O sea, esa es la base inicial. Todos nosotros somos vasijas de barro que ilustran la humildad y la sencillez. Pero también se nos contrasta y se nos dice que Dios no aborrece al perfecto. Y de todos nosotros, de toda la historia de la humanidad, ¿quién ha sido perfecto? Solo uno ha sido perfecto. ¿Y nosotros qué somos? Por tanto, ¿qué es lo que Dios piensa de nosotros? El Evangelio, ¿qué nos dice, hermanos? Si no somos perfectos, si no hay bueno ni aún uno, ¿qué es lo que merecemos que Dios haga con nosotros? ¿Qué? Pero ahí lo dice el texto. Dios no. Pero ¿qué es lo que merecemos de parte de Dios? Aborrecimiento. Y aborrecimiento, esta palabra es la que se traduce allá en Romanos capítulo 9, en Malaquías no recuerdo la cita, pero dice que Dios a Jacob lo amó, pero a Esaú lo aborreció. Así que lo que nosotros merecemos, ¿qué es? ¿Qué te mereces tú? ¿Qué merezco yo? ¿Qué merece la humanidad? Que Dios, ¿qué? La aborrezca, porque sus obras son malas. Dice después de la coma, ni apoya la mano de los malignos. ¿Cómo pretendiendo hacer el mal y haciendo el mal vamos a pretender que Dios obre, que Dios nos sostenga, que Dios nos guíe? No puede ser así, porque es totalmente antagónico, contrario, ambivalente, son dos polos opuestos. No se puede vivir consintiendo la maldad y pretender progresar. No se puede vivir pretendiendo consentir el pecado y al mismo tiempo queriendo vivir como justo. Esto sería como mezclar agua con aceite. No puede ser así. Luego dice el versículo 21, aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión y la habitación de los impíos perecerá. Así cierra el discurso de Bildad.
¿Qué nos deja como lección este capítulo 8? Desde el versículo 1 al versículo 21, que Dios es justo. Hace parte integral de su carácter. Y no solo Él es justo, que Él es santo. Y como dice en el libro del Éxodo, que Él no tomará por inocente al que es culpable. Que de no creer en Cristo solo nos espera la horrenda muerte. Pero que mientras estemos aquí, estemos en este mundo y tengamos vida, siempre habrá el momento para venir al arrepentimiento y habrá el momento para venir a salvación y vida eterna. Este es el momento, hermanos, para confiar en Cristo Jesús, confiar en la provisión de Dios, confiar en la provisión de Él, quien es la justicia misma de Él, para que confiando en Él, entonces tengamos un banquete cuando hayamos partido de este mundo. Hay que orar, hay que clamar, hay que ser justo, hay que ser íntegro, no para alcanzar las obras de Dios, sino porque Dios nos ha alcanzado. Hay que ser justos y vivir delante de Él, porque su gracia nos ha alcanzado. Queridos hermanos, quiero una vez más que miremos el versículo 22. Los que te aborrecen, dice el texto, serán vestidos de confusión. Pongámonos en pie, hermanos. Y yo quiero que usted se responda a sí mismo. ¿Tienes claridad de la vida cristiana? No se engañe, no se engañe usted mismo. Porque si no tiene claridad, entonces confía en Cristo. Confía en Él. Porque en la confusión nosotros terminamos aborreciendo a Dios. En la confusión terminamos haciendo lo que es equívoco delante de Dios. De hecho, aborrecer es lo contrario a amar. Aborrecer es lo contrario a querer vivir para Dios. Dios nos está presentando la salvación. Y aquí aborrecer, el término es amar. Amar a Cristo, vivir para Él, nos libra de confusión. Pero de no ser así, entonces serás consumido un día. Mi esposa ayer me contaba el niño que en los Estados Unidos amaba más su celular, ¿verdad? Amaba más la tecnología. Y ante una discusión en el auto, el niño terminó lanzándose, suicidándose. Eso habla en dónde estaba puesto su amor. Pero Dios nos mostró su amor en la cruz del Calvario, al enviar a su Hijo amado Jesucristo a morir por nosotros los pecadores, para que no tengamos confusión y para que no tengamos aborrecimiento de las cosas de Él, sino para que vivamos para Él en todos los días de nuestra vida. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, y su misericordia ahora es extendida para ustedes. Oremos al Señor.